Aprecio mucho al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, el que acepte platicar en este espacio. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desafortunadamente, su carga de trabajo le impidió hacer y abordar estos temas, creo yo, en la oportunidad de vida, pero echa abajo este famoso decreto por el que la mayoría de diputados en el Congreso, que fue lo más simpático, con 13 votos, echó abajo la mayoría calificada que se tenía de 14 votos. Nada más así se lo dijo. O sea, firmaron o votaron sin tener la mayoría calificada, pero después justificaron ya tener la mayoría calificada. Raúl, me da mucho gusto saludarte. Buen día, ombudsperson. Teodoro, muy buenos días. Un saludo a tu audiencia, a tus órdenes. He recibido muchos cuestionamientos sobre los alcances jurídicos de lo que ayer determinó la Corte. Y hay dudas, primero y antes que nada, de si lo validado, votado, actuado durante toda esta temporada con un decreto que ayer fue calificado de anticonstitucional tiene validez. Ponnos en contexto si nos ayuda, Raúl, por favor. Sí, con mucho gusto, Teodoro. Pues lo importante a decir a ti y a tu audiencia es que en la comisión hemos seguido trabajando por los derechos humanos de las personas y porque se respete el Estado constitucional de derecho. Y como bien mencionas, el día de ayer la Suprema Corte una vez más falla a favor de los planteamientos de la comisión y en favor de la sociedad a quienes de alguna manera representamos en sus intereses, es decir, que se respeten las reglas del juego y que en el caso en concreto el Poder Legislativo respete lo que la Constitución establece sobre la mayoría calificada de 2/3 partes, que en un Congreso de 20 diputados necesariamente pues se alcanza con 14 de esos 20 diputados y diputadas, porque la conversión aritmética de 2/3 partes en un Congreso de 20, pues no da una cifra exacta, es 13.3, y como los seres humanos somos indivisibles, pues se tiene que hacer el ajuste, pero a la alza, porque de esta manera es como se protegen los derechos o los principios parlamentarios de deliberación, de protección a las minorías y de representación proporcional, porque hay que recordar que las votaciones de los diputados al final lo que reflejan es el sentir de la ciudadanía al momento de ir a votar por ellos en las urnas. Entonces, con esto se está respetando esos principios democráticos. Ahora, contestando a tu pregunta, de lo que de alguna manera se ha votado, las determinaciones, decisiones que se han hecho con este defecto de los 13 votos, considerando que era una mayoría calificada cuando no lo era, hay que decir y aclarar muy bien que la sentencia de la Corte, lo que resuelve el día de ayer, tiene efectos hacia el futuro, es decir, una vez que se notifica al Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, los efectos son hacia el futuro y en principio, y digo en principio, todo lo actuado con anterioridad no se ve afectado por el mero efecto de la sentencia, pero eso no quiere decir que pueda ser motivo de cuestionamiento si procesalmente se abre esa puerta. Al día de hoy, o sea, hacer un cuestionamiento el día de hoy de esas leyes, de esos actos que se puedan aplicar en perjuicio de alguien y a través de un juicio de amparo hacer valer este argumento de la Corte, que es obligatorio para todos los magistrados, todos los jueces, tanto federales como locales en la entidad. Eso sí se puede hacer y decisiones quizás administrativas, designaciones, por ejemplo, de algún alto funcionario, es muy importante, Teodoro, pudieran haber en algo que la doctrina administrativa reconoce como la figura del decaimiento administrativo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el acto de una designación, por decir algún ejemplo, la designación de un funcionario con 13 votos, esta decisión de la Corte todavía no estaba, pero se adoptó con esos 13 votos, que hoy la Corte viene a decir que no son las 2/3 partes, y en ese sentido el fundamento de la decisión decae, pierde su sentido al día de hoy, y puede solicitarse en la vía administrativa
que se declare que ese nombramiento, esa designación, ese acto emitido por el legislador, pues ha quedado sin efectos, pero se necesita la declaratoria en la actualidad, es decir, no por el efecto de la sentencia, sino por hacer valer este argumento, este criterio, esta decisión de la Corte que tiene carácter obligatorio y constituye jurisprudencia obligatoria, Teodoro. Ayer en el mensaje que el ombudsperson envió con motivo pues este triunfo jurídico para la comisión ante la Corte, 0 y van creo que 3, ¿no? De ese nivel. Dabas cuenta, Raúl, de que te constaba que el Ejecutivo había motivado, impulsado, avalado este tema al interior del Congreso del Estado. Y esto antoja pensar que fue un cálculo antijurídico muy tramposo para poder destrabar cosas que en el momento no se podía avanzar, independientemente de que se sabía que era anticonstitucional esta votación. Sí, es correcto, fue una reforma, este fraude a la Constitución fue gestionado, fue cabildeado desde el Poder Ejecutivo, es algo que a mí me consta, y me consta porque fue en materia de reproche en una reunión privada con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda. Le incomodó mucho, le molestó muchísimo que hayamos tomado esta decisión, pero bueno, pues son las acciones que incomodan al Gobierno del Estado, incomodan al Poder Ejecutivo. Tú has dado cuenta, me has hecho ese favor de pues, todos los actos de represión, de hostigamiento, de amenazas de los que hemos sido objeto, pero bueno, nosotros estamos con el compromiso, para eso nos designaron, estamos haciendo un esfuerzo que no tiene precedentes, estamos fortaleciendo la autonomía de la comisión. Hoy en Morelos la sociedad tiene esa garantía de que no nos sometemos a ningún otro poder, ejercemos nuestra autonomía con mucha responsabilidad, no la utilizamos como se ha pretendido hacer ver, no la utilizamos para otros propósitos. A nosotros lo único que nos obliga o a lo único que atendemos es al Estado de Derecho, a la Constitución, a las leyes, al respeto de los derechos fundamentales de las personas, y pues el ejercicio de esa tarea se incomoda, lo sentimos mucho, lo vamos a seguir haciendo. No somos enemigos, no podemos ser vistos como adversarios, sino por quienes señalamos las fallas de la tarea administrativa, emitimos nuestras recomendaciones, tomamos nuestras acciones, pero pues para que prevalezca el respeto de los derechos de las personas en Morelos y la dignidad de todas y todos los morelenses. Dos últimos cuestionamientos, Raúl. Uno de los ministra en este caso, a pesar de que votó a favor de que es anticonstitucional lo actuado por el Congreso, daba cuenta de que las comisiones de derechos humanos, si bien es cierto, tienen la facultad de recurrir a través de las acciones de inconstitucionalidad o controversias, ella no detectaba en dónde estaba la violación a los derechos humanos. Me llamó mucho la atención ese criterio. Razonábamos para sí, ¿no? Decíamos, bueno, pues si el proceso legislativo se vulnera y eso no afecta a los derechos humanos en general, bueno, entonces, ¿qué son derechos humanos? No sé qué razonamiento te haya generado el escuchar este razonamiento de la ministra. Sí, gracias. Pues mira, es respetable. Finalmente la Corte es un órgano plural. Hay perfiles de todo tipo, hay ministros que vienen del ejercicio libre de la profesión, académicos, los han habido, hay gente de la propia judicatura, políticos, gente que ha estado en la administración pública, y eso es muy bueno, eso genera pues distintas perspectivas del derecho. En lo personal esta afirmación no la comparto porque para mí todo sistema jurídico, toda norma jurídica, toda norma de procedimiento se funda en principios fundamentales que están orientados a garantizar derechos humanos. Todos, no hay uno. La norma jurídica que no contenga detrás un principio, un derecho humano, pues es en sí misma inconstitucional, porque pues todo sistema está basado en principios, en valores que están en la Constitución, y como muy bien lo dices, el respeto a las reglas de procedimiento pues es una violación al debido proceso que se proyecta no nada más en el tema jurisdiccional, sino en cualquier otro procedimiento como lo es el legislativo, y ese debido proceso, la jurisprudencia sobre todo internacional ha superado desde hace décadas
que constituye un derecho fundamental, un derecho humano, en este caso de la sociedad, que se respeten las reglas del juego, que se respete el Estado constitucional, y es lo que hicimos valer, y afortunadamente 9 de los 11 ministros tuvieron por válidos estos argumentos, reconocieron la legitimación, y bueno, ahí está el resultado. Y también agregar, porque no es un triunfo únicamente de la comisión, también hay que recordar que esta demanda que presentamos se acumuló a una presentada por un grupo de 7 diputadas que entonces hacían la minoría, y bueno, también hicieron planteamientos en este sentido, se acumularon las demandas y nos dieron la razón en conjunto, Teodoro. Bien, por último, Raúl, ayer igualmente en tu mensaje que dejaste grabado y enviaste como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al final dices: no permitiremos que el gobierno del Estado secuestre a nuestras instituciones. ¿A qué te refieres, Raúl? Bueno, pues has sido tú conocedor, has dado cuenta en ese momento de este intento por callar, por silenciar a la Comisión de Derechos Humanos, por obligarme a renunciar para que las cosas vuelvan como antes, donde se actuaba a contentillo, donde se, pues de alguna manera no se hacía con responsabilidad, no se ejercía la autonomía. Nosotros lo estamos haciendo, y estos intentos por hacerme renunciar, pues lo único que tienen por detrás es esta fobia que hay en el Poder Ejecutivo hacia las autonomías, en particular a la Comisión de Derechos Humanos, y pues no lo vamos a permitir. Decía yo en ese mensaje que estas garantías autónomas de defensa de derechos humanos pues han sido el resultado de grandes luchas, de muchos esfuerzos por décadas, de abusos del poder que pues hoy tienen o encuentran un límite con los órganos protectores de derechos humanos por las autonomías, y en ese sentido pues vale la pena defenderlas, vale la pena arriesgar, incluso decía yo, la vida misma, las amenazas de las que hemos sido objetos, y bueno, todo por dignidad, por la dignidad propia de mi familia, de mi buen nombre, de mis colaboradores que están haciendo un gran esfuerzo en la comisión, y pues lo más importante, que son los destinatarios de nuestros servicios, que es la sociedad de Morelos, Teodoro. Bien, Raúl, muchísimas gracias por tomar la llamada, y estaremos por supuesto en el seguimiento de los demás datos que quedan pendientes y trabajos pendientes en una serie pues de dinámicas jurídicas que han emprendido al interior de la comisión. Muchas gracias. Claro. Los cibernautas, buen día.